Hola, bienvenidos al módulo 4. Soy Miriam Hurtado, broker, mentor, coach, investor, y estoy aquí para continuar con este trabajo maravilloso de cómo nos convertimos en Realtor Investor Pro. En este punto del módulo 4 es cómo vamos a encontrar los deals rentables, cómo vamos a encontrar esas propiedades que verdaderamente nos dejen dinero. Y aquí el dinero no se gana en la venta, el dinero se gana en la compra. El objetivo de este módulo, pues, es obviamente que como agentes aprendamos dónde están los deals reales, dónde están esas ofertas que realmente necesitamos ver. ¿Cómo vamos a dejar de buscar propiedades bonitas? ¿Cómo vamos a empezar a leer las oportunidades? ¿Cómo vamos a desarrollar ese criterio para decir sí o no tan rápido? Entonces, ahí es muy importante entender que el deal se encuentra, no se espera, ¿sí? Y en este caso vamos a mirar cuáles son esos deals y cómo los vamos a encontrar. Un deal rentable es una propiedad, primero, que se compra bien, que tiene un buen margen de ganancia, que soporta los errores y que funciona obviamente con números bien conservadores. No todo lo que se vende en el mercado o en el off-market o en el mercado regular es un buen deal. Y no todo lo que brilla es una oportunidad. Así que un ejemplo real aquí, podemos hablar de dos tipos de casas idénticas. Vamos a mirar una casa A, tal vez bien presentada, con un precio de retail. O podemos mirar una casa B, fea, con problemas, con descuento. El inversionista va a comprar la casa B. Esa casa fea, esa casa con problemas, esa casa con descuentos. Miremos ahora cómo miramos el MLS, pero con ojos del investor. El MLS no es catálogo, el MLS es el mapa. Entonces, aquí hay un cambio de mentalidad. El realtor siempre va a buscar la mejor casa, por bonita, como lo dije en el ejemplo anterior. Pero el investor va a buscar señales. ¿Y cuáles son esas señales? La zonificación, obviamente la estructura de la propiedad, qué hay alrededor de esa propiedad. Las señales que le den que va a ser un buen deal, que va a ser una muy buena inversión. Entonces, vamos a mirar en el MLS con ojos de inversionista. ¿Qué busca un investor en el MLS? Primero, propiedades que traen un tiempo muy alto, el DAM, días en el mercado muy alto. Está buscando entre 60, 90 y 120. Las propiedades que vienen con price reductions, que han bajado el precio varias veces. Esas que se venden ASIS. Esas que dicen cash only. Que dicen investor special. Que están en zonas con alta rentabilidad y no de moda. Entonces, un ejemplo real aquí pudiera ser una propiedad que quizás lleva 120 días en el mercado, en el MLS, que tiene mínimo 3 reducciones de precio y que dice de pronto en un comentario, dice seller motivado. Esa es una señal clara de que puede haber negociación. Un error común aquí es enamorarse de la propiedad antes de ver los números. Antes de ver los números y uno dice, esta es la que quiero, no, hay que trabajar los números. Vamos a mirar esas propiedades que están fuera del mercado, en off-market. Digamos que esas son las mejores oportunidades que no se anuncian. ¿Y qué es el off-market? Son propiedades, primero, que no están en el MLS. Se negocian directo con el dueño de la propiedad. Entonces vienen por relación, más no por publicidad. ¿Cuáles son esas fuentes reales que miramos para mirar estas propiedades off-market? Son otro tipo de agentes que trabajan en este tipo de propiedades. Property manager, abogados, quizás contables, CPAs, wholesalers, clientes antiguos, builders. Existen muchas fuentes reales para nosotros conseguir ese tipo de propiedades. Un ejemplo real puede ser aquí que el cliente te dice, ¿sabes qué? Estoy cansado de esta casa. Si aparece alguien serio, la voy a vender, pero no la quiero llevar al MLS. Este es un deal que llamamos nosotros un deal antes del MLS. Entonces, la regla clave aquí es que el inversionista siempre va a hablar con la gente, no espera portales. Ese es el que si pasó por un determinado barrio, vio una propiedad tal vez en muy buenas condiciones, paró, se bajó y tocó la puerta. Ese es el agente que está buscando oportunidades, off the market. Vamos al siguiente cuando hablamos de los sellers motivados.
Aquí el problema del vendedor es tu oportunidad. Si el vendedor tiene un problema, el vendedor está motivado para vender. Es alguien que necesita vender inmediatamente, es alguien que tiene presión para hacerlo, es alguien que prioriza la solución, no el precio. Necesito vender para salir de la propiedad a como de lugar. Entonces ahí las motivaciones reales pueden ser de pronto los divorcios o una relocation, que la persona se tiene que mover para otro lado. Quizás es una herencia. En este punto puede venir también deudas, vacancia o una propiedad muy dañada, que ya el cliente no puede, el dueño de la propiedad no puede vivir en ella. Un ejemplo real aquí es cuando el vendedor dice, solo quiero salir de esto. Ahí el precio es negociable. Ojo con las frases cuando nos hablan, ¿cierto? Que solo quiero salir de esto. Eso me lo está diciendo un vendedor o el dueño de la propiedad. Ahí yo ya sé que puedo entrar a negociar una propiedad. El error más común aquí es hablar de precios sin entender el problema. En este punto, nosotros tenemos que escuchar muy bien cuáles son esas motivaciones que tiene el cliente para poder salir de la propiedad. En nuestro siguiente slide miremos lo que son los foreclosure. Ahí el riesgo es calculado como una oportunidad real. ¿Y qué es realmente esto? Digamos, la propiedad está en un proceso legal. No es barato por default, pero requiere paciencia y conocimiento. Una oportunidad real ahí es cuando está en el pre-foreclosure, es el mejor momento, no en el foreclosure, pre-foreclosure, porque ahí podemos manejar la negociación con el banco. Los short sale cuando realmente aplica. Un ejemplo real aquí podría ser de una propiedad que tiene un valor de 320,000 con una deuda de 250,000 y el vendedor está atrasado. Ahí la negociación está antes de la acción, o sea que podemos aprovechar esto. Riesgos, tiempos largos. Marce, pare. Ya, ok. Ajá, pero siga, no importa porque acá la grabación y ya tú lo que haces es cortar esa parte. Sí, Ajá, no, no tiene agua y otra vez. ¿Tiene agua? se- No. ya la acabé, un poquitico. Ah, pero vamos a terminar y te buscamos agua. Ajá, ok. Voy a repetir tiempo real, ¿ok? Ok, está Ejemplo bien. real. Siempre me pasan alguna, ¿no? Ok, un ejemplo Claro, porque real. habla, ya va, perdón, porque habla seguido, se tiene que pausar. Sí, Pero, ok, está bien. Dele, pues, dice uno, dos, tres y arranca para que tú puedas cortar ahí. ok. Uno, dos, tres. Un ejemplo real aquí es cuando la propiedad tiene un valor de $320,000 con una deuda de 250,000. El vendedor está atrasado en todos sus pagos. Ahí hay una negociación antes del action. Y en este punto tenemos que aprovechar esta opción. Riesgos, tiempos muy largos, los ocupantes que estén en la propiedad en ese momento, los costos legales. Esto viene siendo una fuente real para inversionistas que están muy informados y no están improvisados. En nuestro siguiente slide miremos lo que son las conversiones correctas. Aquí, en este punto, el investor no convence, el investor escucha. La diferencia clave está en que el realtor vende, pero el investor diagnostica. Entonces, preguntas correctas que debemos hacer como investor. Preguntarle al dueño de la propiedad, ¿qué te haría sentir paz al vender? Ahora, ¿qué pasa si no vendes? ¿Cuál es tu urgencia real? ¿Qué es lo que te preocupa más? Ahí, un ejemplo real podría ser cuando el vendedor habla de que el 80% es el tiempo. Entonces, el deal ya se va a revelar solo. Un error común que cometemos muchas veces es hablar de números sin tener una conexión humana. Como en todo, lo primero es la conectividad, luego usted cautiva y luego usted convierte. Miremos cuáles son esas relaciones clave que tenemos que manejar para que, obviamente, el dinero fluya por las relaciones. Tener primero que nada personas muy clave. Lo he dicho, creo que en otro módulo, tener lenders creativos, tener dinero privado, tener contractors, tener compañías de título que tengan experiencia con investors y tener property manager. En esto, un ejemplo real podría ser que tu contractor te avisa
Por ejemplo, esta casa está muy mal, el dueño ya quiere salir. Esto es el deal antes que nadie, ¿no? Porque cuando el investor o digamos el general contractor te avisa de que hay un deal en el mercado, el inversionista va a cuidar obviamente esas relaciones como un activo. Entonces es muy importante tener siempre personas clave que nos ayuden a manejar este tipo de experiencia. Miremos ahorita lo que es el checklist que debemos de cumplir. Y si cumples esto, pues obviamente vamos a avanzar en nuestro proceso de Investor Pro. El checklist, ¿qué es esto? Podemos manejar, digamos, el precio bajo o un precio por debajo que esté del mercado. Ahí la estrategia clara sería el hold, el flip, como buena inversión. Números conservadores que realmente funcionen. Una salida definida, es decir, qué voy a hacer con esta inversión, cómo voy a entrar y cómo voy a salir de ella. Tener claro los riesgos identificados. En los riesgos es qué va a pasar con esta propiedad en el momento en que yo la compre para hacer una inversión. Y esto no depende de ojalá yo pueda vender esta propiedad en tanto tiempo. No, el ojalá aquí no existe. Si no puedes explicar el deal en 2 minutos, no es realmente un deal. Entonces, este sería como un checklist que nosotros tenemos que manejar para poder avanzar. Ya sabemos entonces cuáles son estos ejemplos en los cuales podemos trabajar, así que las acciones correctas, las oportunidades correctas. Vamos a nuestro siguiente módulo. Muchísimas gracias.